Señor, una vez más estamos ante tu palabra y no la entenderíamos si tú no nos la revelas, Señor. No queremos traer pensamientos a ella, sino conocer tus pensamientos para adoptarlos, Señor. Revélanos tu palabra, ayúdanos a entenderla, pero sobre todo, enséñanos cómo vivirla. Gracias por ella, Señor. Estamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Daniel es uno de los libros que son muy bellos en el Antiguo Testamento, aunque fue uno de los últimos libros en ser aceptado dentro del canon hebreo. El canon hebreo es todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Y todavía se dice que fue aceptado entre el canon hebreo en el período intertestamentario. Esos 400 años que hay entre el profeta Malaquías y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y alrededor del año 100, entre el 90 y 95, allí en un lugar que se llama Jamnia, al suroeste de Jerusalén, se reunieron los eruditos que habían sido fariseos, eran conocidos más como rabinos. Entonces se reunieron y cuando incluyeron Daniel en el canon, cuando ya quedó establecido, estos son los libros que van a estar en el Antiguo Testamento, ellos se fijaron mucho en que Daniel estaba hablando, estaba pidiendo, estaba rogando el conocimiento de parte de Dios para que pueda advertir al pueblo sobre las cosas que habría de vivir más adelante. El ser humano en realidad siempre está interesado en saber qué es lo que va a pasar adelante. Por eso es que existen diferentes formas en que el ser humano ha tratado de conocer el futuro. Incluso hasta en la ciencia se habla de máquinas del tiempo, hay películas que son muy interesantes en ese sentido, pero que en realidad no van de acuerdo con lo que es la palabra de Dios. El futuro que Dios ha preparado para sus hijos está establecido aquí. No lo tenemos que buscar en la ciencia porque allí no está. No lo tenemos que buscar entre aquellos que adivinan el futuro, leen la mano, la bola, las cartas, o el café, o el tabaco, o lo que sea que lean. Si es que lo leen, ¿verdad? No está allí, aquí está. El futuro del ser humano está aquí. Y una de las cosas muy importantes que vamos a tocar esta mañana con respecto a lo que es el futuro también del ser humano, porque aquí vemos a un Daniel hablando con Dios, tratando de conocer algo de Dios. Ya en el capítulo 10 vamos a ver a un Daniel la manera como espera lo que le pidió a Dios conocer. Pero lo que vamos a ver aquí es la importancia de la oración. Le llamamos manteniéndonos concentrados en Jesús, la oración que Dios honra. Cuando decimos manteniéndonos concentrados en Jesús, es que en el momento en que nosotros estamos orando o cuando dispusimos en nuestro corazón el orar, debemos de tener la mente siempre concentrada en aquel que hizo posible que nuestra comunicación con Dios fuera directa. Lo vamos a ver ahora en lo que va a ser Semana Santa, pero cuando Jesucristo fue colgado en la cruz y cuando Él entregó el Espíritu, cuando Él dijo: en tus manos entrego mi Espíritu, la Biblia nos dice que en ese momento el lugar santísimo que tenía un velo, ese velo se rasgó, se rompió. Es decir, abrió la posibilidad de que todos puedan entrar. El lugar santísimo era el lugar donde solo entraba el sacerdote. Y el sacerdote entonces tenía la comunicación con Dios. En el lugar santísimo estaba el arca y en el arca habían ciertos elementos que habían conservado y que ya hasta como una tradición, seguramente dicen algunos eruditos, por eso desapareció el arca. Porque habían algunas cosas que forman parte de la tradición, empiezan a adorar más los elementos que al creador de los elementos.
Entonces tenía que tomar una acción Dios. Pues bien, se rompió, se quitó ese velo, de tal manera que nos dice las Escrituras que podemos llegar directamente al Padre en oración, pero la Biblia nos dice que es solo por medio de Jesucristo. En estos tiempos, Daniel lo hacía de acuerdo a como estaba establecido en la ley. Y ellos oraban, ayunaban y lo hacían de una manera muy tremenda. Pero, ¿qué era lo que caracterizaba uno de los puntos de las características de la oración de Daniel? Eso lo encontramos en el versículo 2. No pierda de vistas, recuerden que me gusta utilizar lo que leímos. Cuando dice que miró atentamente en los libros el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Eso nos da un indicativo. Jeremías fue uno de los que estuvieron en el momento de la deportación a Babilonia, junto con Sedequías, junto con otros que estaban allí en Jerusalén, y fueron llevados esclavos a Babilonia. Todo hace pensar que Daniel o iba entre ellos o fue en la segunda vuelta cuando ya Judá fue llevado cautivo por el mismo Nabucodonosor. Pero esto se ha demostrado que existía una serie de libros que llamaban los libros de los profetas. Y hay algunas versiones por allá de estos libros que pueden ser consultados. En estos libros de los profetas es donde ellos afirmaban que los profetas habían escrito lo que el Señor les había revelado. Entonces Daniel miraba atentamente los libros porque quería saber cuáles eran los tiempos, en qué momento se cumplirían las que son las desolaciones de Jerusalén. Algunos decían que ya había pasado, otros decían que todavía faltaba. Jeremías había dicho que iban a estar 70 años en el cautiverio. No se deduce aquí cuántos años ya tenían en el cautiverio, pero quería saber qué más desolaciones iban a pasar. Es decir, quería conocer un poco lo que iba a pasar con el pueblo. Dios sí le responde. En el capítulo 10 usted lo va a ver. Pero aquí yo quiero ver el espíritu con el que Daniel se acercó a Dios. La intención de su corazón o lo que había en su corazón para acercarse a Dios. Había una necesidad. Tenía él que prestar atención a esa necesidad. Por lo tanto, se acercaba a Dios con una solicitud. Esa necesidad es interpretada aquí en las Escrituras como una carga profunda, una carga tremenda que el mismo Daniel tenía por Jerusalén. ¿Y por qué él quería saber esas cosas? Pues sencillamente no tenían lo que nosotros tenemos el día de hoy, como estas Escrituras. Que nosotros, ya Dios respondió las oraciones de aquellos que le preguntaron cómo habrían de ser las cosas. Dios la respondió y aquí está la respuesta. Entonces, lo que él está diciendo es que consultaba precisamente en los escritos de los profetas para saber qué cosas iban a pasar. Entonces es natural que el ser humano quiera saber qué cosas va a pasar en su vida, con su vida. Es natural que lo quiera saber, porque somos curiosos. Y además dentro de nosotros, yo le llamo el gen, ¿verdad? Está el gen en nuestra vida de que estuvimos en un paraíso y lo perdimos y queremos regresar a ese paraíso. Queremos tener las comodidades como estaban en ese tiempo, en el paraíso. Queremos tener el alimento al alcance de la mano como en ese tiempo. Y Dios sabe que esa inquietud en el ser humano va a existir siempre. Por eso nuestro Dios es un Dios provisor. Por eso también Él estableció los medios para que podamos acudir a Él. Entonces, mientras que aquí Daniel tenía que acudir a los escritos de los profetas, nosotros cuando leemos la epístola a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 2, allí nos dice que Dios en estos tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo.
Y Jesucristo, además de profeta, terminó siendo reconocido y hoy así lo aceptamos como Mesías. Es nuestro Mesías. O sea, aquel que habría de venir para rescatarnos, y lo hizo, y lo hizo. Entonces, hay una solicitud, hay una carga. Tú no puedes llegar en oración a Dios si no sientes esa carga. Tienes que sentir, tienes que empatizar con aquella necesidad de aquella persona, porque si no empatizas, solamente estás cumpliendo un requisito. Y me atrevo hasta a pensar que eso no te lo va a escuchar Dios. Tienes que acercarte sintiendo que necesitas hacerlo. Es una carga para mí en el sentido de que esta persona está enferma y yo me siento tan enfermo como él. Esta persona está en necesidad y yo me siento tan necesitado como él. Esa es la empatía. Entonces, al empatizar de esa manera, puedo interceder. No es nada más que me digan, mire, se enfermó fulanito. Sí, vamos a orar, Señor, sánalo. No, tú tienes que empatizar, tienes que sentir la carga. Daniel sentía la carga por su pueblo. Y las Escrituras nos están diciendo de esa manera que para que tú te puedas acercar de la manera correcta a Dios, tienes que sentir la carga. Oras, pues. Recuerdo que en una ocasión dimos un estudio aquí y dijimos acerca de la oración y se repartieron unos papelitos, ¿se acuerdan? Para que pongan los nombres de las personas que ustedes quieren que llenen estas partes vacías de las bancas. Ahora quiero ver las manos levantadas, ¿cuánto lo están haciendo? 2 nada más. 2 nada más. Es que no sienten la carga de que el templo se llene. No sienten la carga de que Dios salve a otros. Debe de ser una carga para la iglesia. Debe de ser una necesidad. Y sobre todo si conoce personas que están perdidas. Si no tiene esa necesidad, usted todavía no ha conocido el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo que tuvo por usted. Fue tanta la necesidad que Dios sintió de que se hiciera un solo sacrificio y no múltiples sacrificios, que permitió que la humanidad aprendiera que llegaba un momento de la inutilidad de los sacrificios de animales para alcanzar lo que es la redención. Vean Malaquías capítulos 1 y 2. Cómo había decaído el pueblo en los sacrificios, que tuvo que enviar a Jesucristo para que haga el sacrificio de una vez y para siempre, según nos explica el escritor de Hebreos. Pues Daniel sentía la carga. Ahora, nosotros tenemos también necesidades. Una de las cosas que hemos visto es que la reacción de cualquier persona ante cualquier crisis, y hemos estado hablando de diferentes tipos de crisis, la depresión, la ira, la preocupación, estuvimos hablando de todo eso, que según como la persona responda ante esas crisis, nos da a entender quién es esa persona. Y es allí donde se conoce la debilidad o la fortaleza de esa persona. Pero hay crisis que realmente son espirituales y son muy fuertes. Y es allí donde se manifiesta la confianza en Dios que puede resolver esas cosas, o la desconfianza en Dios, porque no lo puedo llamar de otra manera. Al grado que puedo creer, sí, Dios lo puede hacer, pero ¿lo crees? Y si lo crees, entonces ¿por qué te preocupas? Decíamos la semana pasada acerca de la preocupación. Entonces, ¿cómo reaccionas ante una crisis, ante una situación en tu vida? Entonces, eso que te está ocurriendo es una carga que estás teniendo, es una carga que está viniendo. Y si no sabes empatizar contigo mismo, va a ser muy difícil que logres empatizar con tu prójimo. Por eso el Señor dice, como a ti mismo,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso lo dice. Porque tienes que empezar contigo. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo debo reaccionar ante esas circunstancias difíciles que se me presentan en la vida? Porque se nos van a presentar. Dios nos dejó en esta tierra y dijo lo siguiente: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, vamos a sentir y nos va a pasar enfermedades, accidentes, de todo, como a todos los demás que no son hijos de Dios, porque no han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Sí, lo vamos a pasar. La diferencia es cómo las vamos a enfrentar. Mientras que hay gente que por no poder enfrentar sus crisis, hasta atentan contra su vida, el cristiano tiene el recurso divino para poder salir adelante. Puede entrar directamente al trono de Dios. Eso es lo que significa la rotura de ese manto. Puedes entrar al lugar santísimo, donde se decía en términos de la teología judía que allí está el trono de Dios. El salmista dice que allí está el estrado de sus pies, pero se amplía más cuando dice que la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, podemos muchas veces caer hasta en críticas que son completamente negativas. Primero, cuando se nos presenta una crisis, se revelan lo que son nuestras creencias básicas por la forma en que las enfrentamos. Y es una creencia básica la confianza en Dios, porque si no tienes la confianza en Dios, nada de lo que está en el resto de la Biblia lo vas a entender. Tienes que creer que viene de Dios y que puede ser parte de tu vida y que vas a luchar todo lo que tú puedes para que sea parte de tu vida, porque la carne se va a estar oponiendo y también Satanás se va a estar oponiendo, enfrentándote a una y otra y otra y otra crisis en tu vida. Va a ocurrir, va a ocurrir. No estamos exentos. El mismo Señor Jesucristo nos lo dijo. Lo que pasa es que no ponemos atención para darnos cuenta que Él nos lo advirtió. Y cuando nos advierte, que es lo que quería hacer Daniel, quería conocer para advertir al pueblo, hacer el papel de atalaya. Nosotros ya estamos advertidos y con eso debemos de prepararnos y debemos también de advertir a otros. Somos atalayas, es decir, aquellos heraldos que anuncian: ahí viene el mal, ahí viene el fin, ahí viene el juicio. Hay un infierno y hay un reino de los cielos. ¿Dónde quieres estar? ¿Cuáles son las condiciones para que estés en el reino y cuáles son las condiciones para que estés en el infierno? Y yo le suelo decir a mucha gente: hay más obstáculos para ir al infierno que para ir al reino de los cielos. Después hablaremos de eso, pero es muy interesante. Entonces, se revelan nuestras creencias básicas. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces cuando no sabemos cómo enfrentar las cosas? Echarle la culpa a otros por los fracasos personales, juzgar las acciones de otros sin conocer los antecedentes. Y al no participar de cierta actividad, lo que estaba empezando a decir, se critica fácilmente lo que hacen quienes sí lo hacen. Es muy fácil caer en la crítica tratando de destruir lo que otros están haciendo y no se dan cuenta que de esa manera uno, por no saber enfrentar la situación, se vuelve instrumento de Satanás al criticar a otros y también dañarlos. Por eso el proverbista tuvo que decir: hasta el necio cuando calla pasa por sabio. La pandemia nos reveló una crisis que la mayoría de las iglesias tenían. Entonces les dio una excusa a muchas personas para irse, porque estaban aburridas, porque realmente nunca entendieron el evangelio de Jesucristo. Los que lo entendieron permanecieron, lucharon durante la pandemia, buscaron la manera de reunirse, aprovecharon la tecnología.
Había una crisis y la iglesia estaba pasando una crisis desde ese punto de vista. Allí están las puertas del Hades. Estaban tratando de destruir la obra de nuestro Dios, que es la iglesia. Pero el mismo Jesucristo dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Y no prevaleció. Aquí estamos. Y eso es lo que debe de estar en nosotros también. Que cuando veamos crisis como estas, debemos de reaccionar como lo hizo Daniel. Busca en los escritos. Él buscaba en los escritos de los profetas. Nosotros buscamos en los escritos, divinamente inspirados por Dios, como nos dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y nos dice de toda su utilidad. Debemos de buscar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que esa pandemia como que debilitó la fe. No, no la debilitó. La fe ya estaba débil. Está diciendo, ese se enfermó porque se descuidó. No, ya estaba débil su cuerpo. Entonces, no es que la fe se debilita. Es que a lo mejor ni siquiera había crecido. Porque si la fe es en Dios, ¿ustedes creen que Dios no es poderoso? Qué bueno que nadie dijo amén. Esto que no. ¿Cómo se atreven a decir amén? Le estoy preguntando, ¿ustedes creen que Dios no es poderoso? Y cuando ustedes le dicen amén, están creyendo que Dios no es poderoso. Por eso yo dije, están en silencio. Qué bueno que no dijeron amén. Sí, no se confundan, presten atención. Si yo hubiera preguntado, ¿ustedes creen que Dios es poderoso? Ah, allí sí, allí sí, allí sí. Y si realmente lo creen, lo viven, no me respondan. Piensen ustedes mismos. Eso es lo que Dios quiere. El cristiano maduro confronta una crisis por medio de un análisis de la situación. ¿Qué es un análisis? Desglosar el todo en sus partes. Estudiar las partes, resolver sus controversias y una vez que se haya hecho con todo, volverlo a unir. Y ahora tienes un todo que conoces muy bien. Eso es lo que significa análisis. Si tú analizas la situación, te puedes dar cuenta dónde están los fallos. Y casi estoy seguro que va a pasar como me pasó a mí. Me doy cuenta que los fallos no son de mi prójimo, son míos. Y que yo tengo que componer eso delante de Dios. Y que Dios me ha dado a Jesucristo y al Espíritu Santo para poderlo hacer. Por eso Daniel acudía a los profetas. Nosotros hoy tenemos las Escrituras para acudir a ellas. Bueno, con todo, la única evidencia que tú puedes dar de que eres verdaderamente un hijo de Dios es cómo te presentas ante el Creador cuando tienes una crisis. ¿Cómo te presentas delante de Dios cuando tienes una crisis? ¿En qué medida buscas la ayuda o el apoyo, que más que nada, de tus hermanos? Naturalmente que van a haber dudas, van a haber ciertas cosas, y es allí donde se necesita el apoyo y el respaldo de la iglesia. Es allí donde se necesita la intercesión, pero la intercesión de aquellos que empatizan con lo que tú estás pasando. Porque solamente el que ha empatizado consigo mismo, ha pasado por situaciones, puede entender la situación de su prójimo, puede comprenderla y no caer en críticas, que solamente ya está dañado el que critica y ahora daña al que todavía no estaba dañado. Satanás ya consiguió su propósito. Porque débiles vamos a encontrar por todos lados. Entonces, la realidad es que hoy vivimos, la realidad que hoy vivimos nos da la oportunidad de que como iglesia podamos mostrar quién es Dios. Hermano, hermana, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de mostrar cuál es el rostro de Dios.
Y el rostro de Dios debe de manifestarse en tu vida, debe de manifestarse en la unidad de la iglesia, debe de manifestarse en la proclamación del Evangelio de Jesucristo, debe de manifestarse en todas aquellas horas que puedes pasar en oración con Dios. Leía yo un dicho que me gustó muchísimo. La distancia entre tu problema y la solución es igual a la distancia entre tus rodillas y el piso. ¿Me entendieron? ¿Sí? No me digan amén, dígame sí. La distancia entre tu problema y la solución es igual a la distancia entre tu rodilla y el piso. Mientras más lejos esté tu rodilla del piso, más lejos estás de la solución. Es el sentido figurado. Lo que quiere decir es que en la medida, mientras más pronto yo me acerque a Dios para poner delante de Él mi necesidad, la carga que tengo encima, más pronto voy a recibir la respuesta de Dios. Y a Daniel van a leer en el capítulo 10 y les recomiendo que lo lean. Le tomó 21 días, Pero mire, busca a Dios con ahínco. Ahí en el versículo 3 dice, volví mi rostro a Dios el Señor. La necesidad, la carga, la crisis, no debe de volver nuestro rostro hacia lo que creamos. Este es culpable, no. Debe de volver nuestro rostro hacia el Dios Todopoderoso. Y buscarle en oración y ruego. O sea que no, la oración son las palabras, la comunicación que das con Dios. Pero en esa comunicación debe haber un ruego, debe haber pasión en lo que estás haciendo. Señor, te ruego que sanes a mi hermano, que me sanes a mí. Y siempre cuando quieras hacer eso, te estás sometiendo a la voluntad de Dios. Ya si Él no te sana. Una predicadora que tenía el don de sanidad, tenía cáncer. Y muchos le empezaron a criticar diciéndole, ¿cómo tú que sanas por los cancerosos y sanan del cáncer? Pero tú no sanaste. Y ella lo que dijo, yo no sé por qué Dios me tiene en este estado, pero mientras yo tenga el don que Dios me ha dado, lo voy a seguir usando hasta que Él diga, hasta aquí. Y ella siguió. Claro, falleció al final de cáncer. Pero nosotros, cuando actuamos de esa manera, estamos mostrando el rostro de Dios. Buscamos mostrar el rostro de Dios. Debemos de buscar con ahínco. ¿Y cómo dice que estaba el profeta? Dice, luego en ayuno, silicio y ceniza. Los que no vinieron el miércoles se perdieron el estudio del ayuno. Así que pregúntenle a los que vinieron. Y es un reclamo. Hay que venir a las actividades de nuestra iglesia porque Dios siempre tiene una bendición para la vida de las personas en toda actividad de la iglesia. Y si no vienes ese día, te pierdes la bendición. Y yo te exhorto en el nombre del Señor, no te pierdas las bendiciones que Dios te ha preparado. Te ruego en ayuno, silicio y ceniza. El silicio y la ceniza es la manifestación de que estoy dispuesto al sufrimiento por mi prójimo, por aquello por lo que yo estoy rogando. Job, cuando se sintió tan enfermo, dice que se puso en silicio y ceniza. Los fariseos, hasta Jesús les critica eso porque lo hacen en público y no lo debían de hacer así. Se bañan de ceniza y hasta visten ropas raídas y para que vean que están ayunando. Daniel dice en ayuno, silicio y ceniza, pero no es para estar presumiéndolo ante los demás, sino es para estar rogando ante el divino Dios. Y suplica la atención de Dios. Véale cómo dice en oración y ruego. Suplica la atención de Dios. No, a veces somos tan irrespetuosos.
Y no le pierdes a Dios el respeto cuando le habla de tú, porque Jesús lo hizo también. Cuando digo Abba, es una manera de decir tú para nosotros. Porque él como que le decía papito, es así como lo traducen. Pero es un término de mucha intimidad allá en esos tiempos, ¿verdad? Cuando Jesús lo dijo, los hijos se lo decían a aquellos con los que tenían mucha intimidad, aun y cuando no sean sus padres, usualmente personas adultas. Entonces, cuando hablas con Dios, puedes hablarle de tú, no hay ningún problema. Hay quienes lo hacen de usted, perfecto, no hay ningún problema. No le estás perdiendo el respeto. Le pierdes el respeto cuando no le obedeces. Hay personas que le hablan de usted y no le obedecen. Así que no es el lenguaje lo que le está mostrando la cercanía con Dios o el respeto a Dios, sino la obediencia a sus mandatos, a todo lo que Él nos manda a hacer. Ese sí es una falta de respeto a Dios. Ora con profunda humildad. Vean los versículos 4 y 5. La idea central de esos dos versículos dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Nosotros podemos ver que en la oración debe haber confesión. Puede haber que yo haya cometido pecados por omisión, es decir, dejé de hacer algo que debía de hacer hasta sin darme cuenta. Y a veces uno dice, pero es que no tenía que hacerlo. La autojustificación. Dios no quiere que te autojustifiques, quiere que reconozcas que no hiciste lo que debiste de haber hecho y que debes de pedirle perdón. La confesión del pecado y el reconocimiento de la vergüenza personal son elementos esenciales en una oración sincera. Señor, yo he pecado, te falté, no vine el domingo pasado a la iglesia. Y tú nos dijiste que debíamos de hacerlo, porque tenías una bendición para mí y me la perdí. Estoy hablando así con ejemplo, no estoy señalando a nadie. Entonces, la confesión del pecado y el reconocimiento de la vergüenza personal son elementos esenciales en la oración sincera. Es imposible quedarse al margen de la vida como espectador. En otras palabras, por la forma de lo que está diciendo aquí Daniel, ustedes van a leer aquí porque dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho, hay mucho hemos allá, mucho hemos. En otras palabras está diciendo, no he podido evitar ver cómo se está pecando en contra tuya a nuestro alrededor, aquí en el mundo. Entonces cuando confieso mis pecados, reconozco que también puede haber influencia de aquellos que estamos pecando. Teológicamente a eso le llaman pecados estructurales. Aquellos pecados que otros hacen, pero que llegan a influir en nosotros. Y surgen lo que son las necesidades en nosotros. Se llaman pecados estructurales. Pues bien, no podemos estar al margen de lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso es que podemos interceder. Por eso existe la intercesión. Como miembro del pueblo del pacto, cada persona está involucrada con las demás de la comunidad. Por ser un israelita, en el caso de Daniel, él se incluía por el pecado de los demás. Y lo que nos está diciendo estos dos versículos es que nosotros, por ser seres humanos, no nos estamos aislando de los demás. Por eso es que estamos intercediendo por los demás. Y debemos de interceder, porque esa es la oración que Dios honra. No solamente la que hago por mí mismo, sino que también dentro de mi oración hay intercesión. La confesión se hace con base en el conocimiento, en base al conocimiento personal y no sobre alguna cosa remota o posible. No voy a confesar el pecado que voy a cometer. Voy a confesar los que yo he cometido e incluso los que yo no sé que he cometido. Señor, yo no sé en qué te he ofendido, pero en este momento me arrepiento delante de ti. Y Él conoce la sinceridad de nuestro corazón. Usted lo puede decir. Si hay alguien más para que lo oiga, uy, que miren esta hermana, que santa es, que no está santa.
Esta es tu nombre. Que miren cómo está bien santificado, ¿no? Puedes impresionar a los demás, pero a Dios nunca. Así que debe de ser hecha la oración con profunda humildad. La confesión es sobre hechos que han ofendido a Dios. También como grupo, que como grupo hemos ofendido a Dios. Hermanos, se han puesto a pensar, nosotros como iglesia, todos como iglesia, si hemos o no ofendido a Dios. ¿Se han puesto a pensar en eso? Por eso es necesario que intercedamos todo el tiempo por nuestra iglesia. Algo que tú ves en la iglesia que no está correcto, tú puedes decirle a Dios, hemos pecado, así como lo decía Daniel aquí. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Gracias, Señor, por Jesucristo al que nos enviaste. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Desobedecer, la desobediencia es rebeldía. Y al que no le gusta eso, que lo busque en el diccionario, pero la desobediencia es rebeldía. Si en algo has desobedecido a Dios, estás siendo rebelde contra Dios. Y nos hemos apartado de tus mandamientos, de allí la rebeldía, y de tus ordenanzas. Nosotros tenemos 2 ordenanzas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Puedo señalar a alguien y preguntarle cuál es? ¿Sí o no? Bueno, no. El bautismo y la cena del Señor. El Señor nos pide que participemos de ellas. Entonces, debe de haber humildad. ¿Por qué tenemos que humillarnos? ¿Por qué tenemos que pedir perdón? Tenemos que reconocer, como dice Daniel en el versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. No lo hemos obedecido. Y hay 2 maneras de leer este pasaje, pero yo les voy a dejar con esta parte, con la curiosidad de esta parte, y vamos a continuar con este estudio la próxima semana. Es un estudio acerca de la oración, de la importancia de la oración y de que tenemos, y lo que significa más bien, lo que Pablo quería decir, orad sin cesar. Y la próxima semana voy a también explicar eso. ¿Qué significa orad sin cesar? Y que como iglesia debemos de estar orando, debemos de estar intercediendo por nuestra misma iglesia, por nuestros mismos hermanos. Usted no sabe por qué no vino la persona que no está. A lo mejor tiene una situación que no puede resolver todavía por sí mismo y la está pasando. Y en vez de decir, es que no vino por esto, póngase a orar. Llene ese papelito. Si no tiene, hacemos más, eso no es problema, pero díganos, llene ese papelito. Es que no vino fulanito de tal, voy a orar por él. Qué bueno. Es así como debemos de reaccionar como iglesia. Ora por tu iglesia, pero ten compasión de ella. Pero compasión es que compasión son 2 palabras, ¿no? Que lo hagas con pasión, ten esa pasión para orar por la iglesia, ¿sí? Empatiza con ella, porque eso es lo que quiere nuestro Dios, que tú y yo siempre estemos orando por aquellos que lo necesitan, pero también por nuestra iglesia, por las autoridades, pero también por nuestra iglesia, por aquellos que no han venido, pero también por nuestra iglesia, por aquellos que el Señor va a traer por el testimonio de ustedes, pero también por nuestra iglesia. No dejemos de orar por nuestra iglesia. Hermano, hermana, ¿estás dispuesta a comprometerte? Ya son 2, 3. ¿Estás dispuesta a comprometerte? Vamos a seguir este estudio la próxima semana.
pero comprométete a orar durante esta semana por este estudio, que es muy importante para el crecimiento de esta iglesia. Es muy importante. Señor, te doy gracias por tu palabra, por lo que hoy nos has mostrado. Bendice a tu iglesia y permítenos creer más en ti, Señor, crecer en nuestra confianza en ti, crecer en nuestra fe en ti, para que podamos interceder cada vez de una manera con un ruego tremendo, más compasiva, para que podamos nosotros interceder por todos los que están aquí, los que no han venido, los que no vienen, los que están afuera, para que se acerquen a tu iglesia, Señor, y tu reino crezca, que es nuestra responsabilidad hacer esta parte, Señor. Ayúdanos, bendícenos y dirígenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.